A ver, la hora 21:07 en la República Argentina. Estamos empezando en vivo, como lo hacemos habitualmente, el debate correspondiente al jueves 1 de agosto de 2019. Hicimos las encuestas en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, en Jujuy, en Mendoza y en Salta. ¿Se puede creer que hay gente todavía que no sabe qué se va a votar en 10 días, el 11 de agosto? En la República Argentina. Algunos lo confunden con elecciones provinciales y preguntan, pero no veo los candidatos a intendente. Es que probablemente no se vayan a elegir intendente. Definitivamente son elecciones nacionales, donde vamos a elegir presidentes, senadores nacionales y diputados nacionales. Haciendo esta salvedad, y seguramente nos van a ilustrar mucho más, los candidatos a diputados nacionales. Hoy hemos invitado al debate al doctor Lucas Godoy y no le voy a dar el nombre de la fórmula, en realidad, porque esto también está trayendo mucha confusión. Si yo le digo Lucas Godoy está con Fernández Fernández, usted ya lo relaciona inmediatamente. Si yo le digo que Pablo Cosiner está con la fórmula presidencial Labaña-Urtubey, lo vinculan inmediatamente, y lo mismo con el doctor Miguel Nani, que está con la fórmula Macri-Pichetto. De hecho, han tenido actos en el norte de la República Argentina, estuvieron en Jujuy, el presidente Mauricio Macri, y Pichetto en Salta. Pichetto hizo algunas aseveraciones que fueron muy picantes, que las vamos a repasar también en el transcurso de nuestro programa de hoy. Nos están siguiendo a través de La Cielo, nos están siguiendo en todo el departamento General Güemes, a través de FM25, nos están siguiendo en realidad en gran parte de la República Argentina y estamos transmitiendo por Facebook Live. Nos pueden seguir también por allí. También en nuestra página de Multivisión .tv y en más de 20 provincias argentinas. Habiendo hecho el repaso, les doy la bienvenida a ellos. Doctor Lucas Godoy, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Javier? ¿Cómo anda usted? Muy bien, un placer. Doctor Pablo Cosiner, un placer tenerlo con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias, doctor Nani, Hola, Javier, por estar con nosotros. Ha tenido una jornada bastante agitadita hoy. Ahí andamos. Muy bien. Hoy escuchaba decir que hay muchos votantes del próximo domingo 11 que son fundamentalistas. Los fundamentalistas no buscan argumentos para ser de tal o cual. Se es o no se es y no importa lo que se haga. Y a mí me gustaría empezar este debate que le voy a decir a ustedes. Tienen un minuto para que se presenten y después en cada uno de los temas que iremos nosotros haciendo o preguntando, ellos tendrán 2 minutos para expresarse. En caso de hacer alusión a algunos de los que esté presente, esa persona aludida tendrá 1 minuto para hacer su descargo. Bueno, ya estaban en conocimiento de todo esto, así que vamos a empezar por el doctor Lucas Godoy, preguntándole, doctor, ¿quién es usted? Lucas Godoy, sabemos que es diputado provincial, pero ¿desde dónde vienen sus raíces y hacia dónde va? Mis raíces vienen de claramente una familia peronista. Soy un padre enamorado de mi hijo, en espera de otro bebé y enamorado de mi mujer. Y además una persona que cree que la política es un mecanismo de construcción colectiva destinado a resolver la mayoría de los problemas de la gente, destinado a generar mecanismos de desarrollo. Y en ese sentido milité desde la universidad, justamente en el año 2003 fuimos candidatos en una fórmula que nos fue bastante mal en la universidad, porque en general ganaba la Franja Morada con Néstor Kirchner, se llamaba Compromiso K. Y empezó mi militancia, siempre interesado en la política, pensando en eso. Digo, no en términos individuales, yo no considero que la política se base en proyectos personales, sino en esto, en una construcción colectiva. Y en ese sentido he sido electo diputado provincial y ahora intentaré tener el honor y el privilegio de ser diputado nacional. ¿Quién es Pablo Cosiner? Bueno, soy un orgulloso abuelo hoy. Qué lindo. Empezaría por ahí porque son las etapas distintas de la vida que a uno le toca vivir. Obviamente soy abogado, casado, hace más de 30 años, 5 hijos, hoy una nieta, Emma, que es la que te va ayudando a descubrir distintas etapas de la vida y te va permitiendo encontrar determinados equilibrios. He empezado a militar también a los 18 años dentro de la Juventud Peronista, fui presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, me recibí, he trabajado en la actividad privada, en el sector público, fui diputado provincial, convencional municipal, 3 años ministro de distintas áreas en la gestión del gobernador Urtubey, diputado nacional ahora en el segundo periodo y planteándome la reelección. La experiencia más directa, hoy me toca presidir un interbloque Argentina Federal de 35 diputados, todos vinculados a la gestión, o sea, ha sido una etapa muy vinculada del Congreso a la gestión
y a la búsqueda de consensos. Creo que el gran desafío que viene para nosotros es eso, ¿no? Consensos en la Argentina. Doctor Nani, ¿se presenta en un minuto? Soy Miguel Nani, soy papá de Lucio, Felipe y Balti, que no ven las horas que esta campaña se termine, esa es la verdad. Vengo de Cafayate, usted me conoce, soy del interior de la provincia de Salta, soy abogado. Y la verdad que yo veía la política con mucha indiferencia. Yo me recibí de abogado y vos sabés que la profesión la ejercí 15 años, me estaba yendo muy bien, estaba madurando mi profesión y como esas encrucijadas de la vida, esos caprichos, ¡pum!, la política tocó a mi puerta, le metí, me tocó hace 6 años ganar la senaduría de Cafayate y bueno, ahí pisé a fondo, tuve 2 años de senador, después las circunstancias me llevaron al Congreso de la Nación, donde para mí se me abrió un mundo, ¿no? Y soy un apasionado de lo que hago, si bien creo que mi tránsito en la política, valga la redundancia, va a ser corto, va a ser transitorio, yo no quisiera vivir todo esto, ¿no? Yo quiero que tenga un plazo prudente e irme por la familia sobre todo, ¿no? Ustedes seguramente habrán hecho una evaluación de los pros y los contras que tienen sus candidatos. Vamos a empezar directamente por Fernández Fernández. Con 2 minutos para poder hacer la exposición, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Los pros y los contras. Los pros y los contras. Bueno, me parece que voy a empezar por los contras, que tienen que ver con un ataque constante que ha sufrido sobre todo Cristina Fernández en los últimos 8 años, te diría, y se basa, desde mi punto de vista, porque fue una mujer es una mujer con un gran carácter y un gran ímpetu, y sobre todo es mujer. Me parece que no le han perdonado ese carácter, esas decisiones que ha tomado, principalmente por el hecho de ser mujer, desde mi punto de vista. Entonces, ha sufrido todo tipo de embates y me parece que ha salido airosa de todos, desde persecución judicial, donde siempre estuvo a derecho, hasta operaciones mediáticas. Dicho esto, me parece que la fórmula Fernández Fernández ha sido lograda a partir de una síntesis, de dejar de lado diferencias, disidencias, críticas. Alberto Fernández fue muy crítico de la última gestión de Cristina y dejando de lado esas diferencias personales, esas quizás hasta vanidosas, se pusieron de acuerdo en lo esencial, que es básicamente formar un frente de todos para resolver los problemas de la Argentina, para poner a la Argentina de pie. Vivimos momentos muy críticos. Las familias argentinas y salteñas la están pasando verdaderamente mal. Y la forma de salir de este laberinto, de ese atolladero, es volviendo a tener un Estado presente, un Estado que logre que el esfuerzo del trabajo de las familias signifique un progreso, signifique un desarrollo, que los chicos puedan estar bien, que se pueda proyectar un futuro para nuestros hijos, un Estado presente que determine que la salud y la educación es lo principal en lo que debe invertir un gobierno. Y entonces la fortaleza que tienen, creo, hoy es esa unidad, que se ha logrado con la mayoría de los partidos que tienen raíces peronistas, de los partidos que tienen raíces populares, pero que ven básicamente en el Estado como interventor para resolver los problemas y crecer como argentinos. Pablo, ¿cuáles son los pros y los contras de la Baña Urtubey? Las virtudes, primero yo comenzaría por eso, ¿no? Creo que es la fórmula ideal por la personalidad de ambos para gobernar la Argentina que viene. Creo que el principal problema que tiene la Argentina y que creo que también desencadena de la situación económica y la falta de estabilidad es la falta de unidad nacional, la grieta que permanentemente tensiona, y la energía de la Argentina no estuvo puesta en crear o en crecer, sino que estuvo puesta en tensionar. Y me parece que Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey tienen la personalidad para el otro día de poder ser gobierno, convocar a un gran acuerdo nacional, a un Consejo Económico y Social que defina políticas públicas de consenso, que no imponga programas de gobierno, sino que los busca acordar. Ya lo ha hecho Roberto Labaña después de la crisis del 2001, con el diálogo por la paz y por la Argentina. Y ha sido hoy justamente a las 7 de la tarde, la primera fórmula que ha presentado su programa económico. Lo ha puesto a consideración de los argentinos hoy a las 7 de la tarde, que después lo podemos exteriorizar más, pero apoyado fundamentalmente en
en la promoción de más actividad económica a través de la inyección de dinero en el mercado y la promoción del crecimiento económico a través de la industria y la producción. Y a Labaña se complementa a Juan Manuel Urtubey, el único dirigente político hoy en una fórmula que representa al interior. Si no fuese por lo que nosotros venimos planteando, no estaría la agenda federal en la discusión. Entonces yo creo que la virtud pasa por eso, ¿no? La clave de la gestión que viene es lograr que la Argentina crezca, pero en un base de acuerdo o de conciliación nacional. Las contras o las dificultades es que claramente cuando vos entrás a querer romper una grieta que está muy consolidada es más difícil, porque llama más la atención la confrontación de la grieta y es una etapa medio fundacional de nueva actitud y una manera de hacer política diferente dentro de una Argentina que ha tensionado mucho. Creo que esa puede ser la principal dificultad. Macri-Pichetto, ¿cuáles son las virtudes y a lo mejor desventajas que ha tenido Mauricio Macri en 4 años y ahora la fórmula con Pichetto? Mira, Javier, las virtudes del presidente, yo te digo la sinceridad con que hace las cosas, que estamos plantados en un presente muy sincero. Nosotros venimos de un esquema político donde era natural sentirle a la expresidenta, por ejemplo, que teníamos los índices de pobreza igual que Alemania, insólito. Yo veo un presidente obsesivo del trabajo, muy sincero en muchas cosas, sincero hasta en los índices que se publicaron ayer, que teóricamente dificultan o hablan de lo que le está faltando al gobierno, pero es un gobierno que no miente, ¿no? Cuando Cristina asumió su mandato no había inflación, terminó con inflación y con el cepo cambiario. Este gobierno admite la inflación, admite los niveles de pobreza, arregló el INDEC que estaba roto, eso te habla de la transparencia con que se intentan hacer las cosas, ¿no? Yo creo que de ahí partimos en un buen diagnóstico sincero para poder avanzar. Después de eso, creo que también su desventaja es ser sincero, porque este es un país, lamentablemente, donde nos han acostumbrado a los anuncios vacíos, a las mentiras, a las políticas de sacar rédito a cada cosa, ¿no? De tratar de un efecto político que sea a corto plazo nada más y ver los verdaderos efectos, cómo nos hacen daño, ¿no? Como cuando las bravuconadas de Kicillof nos decían que íbamos a expropiar YPF, no nos iba a costar un peso, y terminaron demandando a la Argentina y hoy tenemos que pagar $5.000 millones simplemente por una bravuconada. Creo que ha puesto en valor la verdad. Es el primer presidente atípico porque no es ni radical ni peronista, eso creo que en cierta forma cuesta entenderlo, pero creo que en líneas generales creo que tiene muchas más virtudes que defectos. Bien, siempre se queda con algunos segundos de más el doctor Nani. O de menos. O de menos. Tienen muchas cosas en común. Adoran a sus hijos y nietos, son abogados y son salteños. Desde la Cámara de Diputados, ¿qué se puede hacer? ¿Qué falta hacer por Salta? Me parece que falta trabajar mucho en generar un desarrollo en toda la región del NOA y del NEA. Una región desigual estructuralmente e históricamente. Me parece que dejando de lado esas diferencias políticas, partidarias, se puede trabajar en una agenda en común con los legisladores del NOA y del NEA. Juntos, solos, ¿cuántas bancas son en Salta? 7. En Jujuy son 5, en Tucumán son 9. Ahora, conjuntamente son más de 65 bancas, o 65 bancas entre el NOA y el NEA. Y allí, planteando un orden de prioridades, se puede trabajar en la inclusión en el presupuesto, que es 100 veces mayor que el de Salta o el de cualquier provincia, para lograr ese verdadero crecimiento en nuestra región. Y me parece que desde ese lugar podemos trabajar fuertemente. Podés plantear la inversión en rutas, la inversión en trenes, la ruta 934, 68, 16, 51, la conectividad NOA-INEA, la salida al Pacífico también, ¿por qué no con el paso de Sico? Es decir, la promoción fiscal, la promoción de instalación de industrias, generar valor agregado a nuestra producción. Tenemos muchas similitudes con las provincias del NOA y el NEA, en cuanto a economías regionales, en cuanto a gente. Y entonces me parece que ese trabajo, insisto, con un diálogo constante, con la búsqueda de acuerdos, con la búsqueda de consensos, desde la región, puede ser fundamental para empezar a cambiar. Solos no lo podemos hacer. Ahora, más de 65 diputados y diputadas pueden en el presupuesto determinar que se incluyan
aquellas obras, aquellas políticas públicas tendientes a cambiar verdaderamente nuestra región, tendientes a crear trabajo, tendientes a lograr mejor educación, tendientes a generar inversión en salud, a que vuelvan las vacunas. Es decir, hay tantas cosas, tantas falencias hoy en nuestro país, y el norte, sin duda alguna, es el que más lo sufre. Así que me parece que desde ese lugar, para nuestra región, se puede trabajar fuertemente. ¿Qué falta hacer por Salta, Pablo? Bueno, primero una aclaración. Yo vivo desde los 8 años en Salta. Nací en Buenos Aires, mi padre era salteño. Todos mis hijos son salteños y mi nieta también. Me siento obviamente salteño, pero por la presentación que dijiste, creo que vale la pena la aclaración. A ver, nosotros tenemos ya una experiencia muy importante para trabajar en materia de relaciones con las provincias, que es lo que hemos podido construir desde el Interbloque Argentina Federal. Somos 35 diputados, Salta, Jujuy, Tucumán, San Juan, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, del norte, ¿no? Después, obviamente, hay La Pampa, Mendoza. Y nos ha dado muy buenos resultados trabajar de esta manera porque se puede determinar una agenda conjunta. Lo que se puede hacer por Salta es lo que hay que hacer por el interior, darle mayor competitividad a nuestra economía a través de un tratamiento diferencial. No podemos seguir tratando en Argentina desde el punto de vista de las promociones que saca el Estado, de las políticas de obras, de la política tributaria. No podemos seguir tratando a todos por igual cuando las circunstancias son distintas, cuando el costo de producción es distinto, cuando el costo de dar trabajo es distinto. Entonces creo que una de las primeras cosas que deberíamos focalizar es justamente una serie de políticas diferenciales para que haya la posibilidad de generar mayor nivel de actividad económica en nuestras regiones, cuando claramente cambian las circunstancias del país, ¿no? Que entremos en un país en crecimiento, porque hoy es en general. Entonces cuando nosotros decimos que para aquellos sectores de la economía regional que den valor agregado a su producción primaria, o sea, que estén generando puestos de trabajo, el impuesto o la retención a las exportaciones debe ser cero, ¿no? O debe haber aportes patronales diferenciados también por región, cuando vos des trabajo. No es lo mismo sacar algo de la producción del campo y exportarla tal como está a darle valor agregado. Los dos tienen importancia, pero el que le da valor agregado genera una cadena de trabajo. Esa creo que es la agenda, la logística, la infraestructura y una política tributaria diferencial. Debo destacar para cerrar que con los diputados nacionales actuales de los distintos sectores políticos tenemos muy buena relación, hemos trabajado bastante en conjunto. Sigue Argentina Federal entonces. Vamos a ver a fin de año. Hasta ahora sigue, después seguramente dependerá del mapa, el mapa político hacia el futuro, pero la idea es seguir trabajando coordinadamente en las provincias. ¿Qué queda por hacer por Salta, diputado Nani? Lo que queda es lo mismo que queda la materia pendiente en todo el país. Vos no vas a ver, vas a Catamarca, te vas a la Patagonia, te vas donde vos quieras y la gente te reclama agua potable, asfalto, cloacas. La provincia de Salta, como el país, por ejemplo, tiene simplemente el 20% del tratamiento de las aguas servidas, se tratan, se depuran, lo demás llega a las napas de agua o a los ríos como está. Todo eso falta. Ese es el desarrollo que hasta aún hoy no hemos tenido. Por cierto que ha habido una agenda en común y en conjunto porque, este Congreso y este gobierno ha gobernado en amplia minoría, ¿no? Vivimos un momento atípico porque minorías en la Cámara de Senadores, minoría en la Cámara de Diputados, minoría en el esquema de todos los gobernadores del país. Sin embargo, creo que se han llegado a muy buenos consensos que nos han permitido avanzar de a poquito, ¿no? Yo veo hoy, cuando hablan, me dicen del desarrollo, de lo que falta, yo digo, qué bueno lo que se está haciendo, ¿no? Que uno ve que la pata del Estado Nacional ya está en cada municipio de Salta, ¿no? Vos, no sé, ves en Cafayate el parque solar, en el Quebrachal las vías, las plantas transformadoras en Orán, la ruta nueva Pillaná de Orán, digo, bueno, es un presupuesto que lo hemos peleado nosotros mucho, ¿no? Por ahí muchos no creían que esto se iba a hacer. Claro, era difícil creer que vas a terminar tu casa cuando pones el primer ladrillo, pero yo estoy convencido que los cimientos que pusimos van a ser muy sólidos y el Congreso que viene nos van a permitir trabajar no en una agenda común para el NOA, porque creo que nos quedamos cortos, es para el país entero, ¿no? Los mismos males que tienen nuestros productores acá en el norte los tienen en el sur, pero yo creo que estamos avanzando y bastante. Hay un tema que creo que
todos ustedes alguna vez lo han tenido presente, es el presupuesto nacional. Cómo se establece y sobre todo la coparticipación federal. ¿Cómo se está llevando a cabo y qué cambios se le puede hacer para darle mayor participación a estas provincias, para que pueda haber industrialización, para que pueda haber unidad en todas las provincias, hacer un bloque regional, por ejemplo? No solamente estoy hablando de legisladores, estoy hablando de producción regional y valor agregado regional también. Con respecto a la coparticipación federal, ¿qué se puede hacer? ¿O está bien así como está? No, claramente no está bien como está. Siempre se ha destinado mayores recursos a los lugares de mayor concentración demográfica por cuestiones electorales. Y esto es verdaderamente lamentable. Es difícil reformar la coparticipación porque básicamente necesitas un acuerdo federal de todas las provincias. Lo que sí, creo que un gobierno verdaderamente federal lo que debe hacer es invertir allí donde hay mayores condiciones de desigualdad, donde hay mayores índices de NBI, de necesidades básicas insatisfechas, para generar las condiciones de un verdadero desarrollo en todo el país. Y eso se puede hacer también intentando que, por ejemplo, los ATN, los famosos aportes del Tesoro Nacional, no sean discrecionales, que tengan alguna base de reparto, tomando en cuenta este tipo de índices, tomando en cuenta nuestras realidades. Me parece que pasa por lo que decía hace rato, una agenda en común de legisladores, insisto, que no importa en qué frente estén, en qué partido estén, seguramente nos podemos poner de acuerdo. Debemos dejar de lado esas diferencias políticas que no han servido básicamente para construir. Debemos dejar de lado aquello de pensar que aquel que es adversario es un enemigo político y hay que destruirlo a como dé lugar. Me parece que tenemos la responsabilidad, quienes tenemos alguna justamente responsabilidad pública, de dejar atrás ese tipo de comportamientos y trabajar conjuntamente en las soluciones, básicamente a los problemas de la mayoría de los salteños, de las salteñas, de los argentinos y argentinas. Entonces sí, claro que se puede, con la suma de todos los legisladores y legisladoras se puede básicamente conformar esa agenda común, lograr que en el presupuesto haya más distribución de fondos a esta región, que en términos de distribución verdaderamente está en condiciones de desigualdad. Diputado Pablo Cosiner, con respecto a la distribución, la coparticipación federal, ¿cómo debería hacerse? Yo creo que la ley de coparticipación federal como manera de distribuir los recursos en la Argentina ha fracasado totalmente. Yo soy categórico en eso, porque esto independientemente de tal o cual gobierno, si uno toma la historia de nuestro país y la distribución de coparticipación, no se han achicado las brechas de desarrollo en la Argentina, se han ampliado, ¿no? Entonces, sosteniendo la misma manera de distribuir recursos, no veo por qué las cosas irían a cambiar. Porque también comparado un año hacia otro nominalmente, a veces vos decís, bueno, hay más plata nominalmente distribuida, sí, pero si tenés una inflación del 50% interanual, obviamente se recauda más porque los precios aumentan y porque los impuestos son más. Entonces, nominalmente recaudás más, pero no es porque estás recaudando más para achicar brechas de desarrollo, sino justamente por la crisis, ¿no?, que puede tener una economía. Nosotros tenemos una propuesta alternativa a esto, que ya lo vino planteando el gobernador Urtubey, y creo que el error fue no haberlo implementado en los momentos donde la Argentina crecía a tasas del 6 o 7%. Si la Argentina sale de esta crisis, como esperamos todos, y la Argentina vuelve a retomar un proceso de crecimiento estable, que nosotros creemos que tiene que ser entre el 3 o el 4%, hay que crear un fondo de convergencia en donde los mayores recursos, o sea, dejar el piso como está y los mayores recursos de ese crecimiento, distribuirlos con otros criterios que tienen que ser NBI, distancia al puerto, mortalidad infantil, índices de desnutrición, costo de la infraestructura, costo del flete. ¿Qué quiere decir? Empezar a distribuir no en función de un padrón electoral donde vive más gente o donde hay más rédito político, sino en función de ir achicando esas brechas de desarrollo. Si no, vamos a seguir construyendo un país muy injusto. Entonces, la imposibilidad de modificar la ley de coparticipación, como bien decía Lucas, tiene que ver porque es una ley convenio. O sea, necesitamos la aprobación de todas las legislaturas más el Congreso Nacional. Eso en la práctica es distinto porque ¿cómo haces vos
para ceder parte de lo que vos recibís en favor de otra provincia. Ningún legislador lo haría. Seguro. Hay que buscar una idea novedosa y creo que el fondo de convergencia con criterios diferenciales sería una salida. Coparticipación federal, Miguel Nani. Siempre se discute esto y del otro lado yo siento que la gente no entiende nada, ¿no? Muy sofisticado esto. Yo lo quiero hacer lo más simple posible. En el 2015, cuando llegó el presidente, había de todas nuestras provincias, 20 provincias, tenían problemas fiscales. En diciembre del 2015, 20 provincias no podían pagar aguinaldos. Salió la Nación a socorrerlos. De esas 20 provincias hoy no tienen ninguna problemas fiscales. Es el verdadero esquema de distribución de recursos. Cuando una provincia se atrevía a reclamar un puntito más o algún fondo más, venía el látigo, venía el castigo. ¿Qué hizo el presidente? Les adelantó los fondos del ANSES que no tenían, los puntos que faltaban, llegaron más fondos a las provincias, llegaron obras y no llegaron obras de acuerdo al padrón electoral, ¿no? Las primeras obras que se inauguraron acá, porque era una verdadera vergüenza, eran en Nazareno el agua potable, la ruta que va hasta Santa Victoria Este, era donde prácticamente casi no tiene habitantes, había muy poca gente, pero esa gente necesitaba dignidad. Hubiese sido lindo que cuando todos los gobernadores eran del mismo signo político, todos los intendentes eran casi el mismo signo político, todo el Congreso era el mismo signo político, alguien se atreva a levantar la mano y se anime a cambiar este esquema, ¿no? Oportunidad que perdimos, lamentablemente. Entonces vuelven de vuelta estas ilusiones que vamos a cambiar esta ley. La realidad es que hoy creo que la Nación hace lo mejor que puede en el esquema de distribución de reparto y lo hace desde el respeto institucional. Yo vi a lo largo de estos 4 años y me molestaba, no lo entendía, hasta que un día lo entendí. Veía cómo venía el presidente, venía Frigerio, venían a inaugurar las casas, el gobernador le agradecía, el intendente ha inaugurado muchas obras que son de la Nación a título propio, a veces agradecía, otras veces no. Pero digo, desde ese respeto hemos conseguido mucho. Yo creo que lo que hay que avanzar en el respeto institucional más allá de cómo se distribuyen las cosas. Están muy, muy respetuosos uno del otro, me parece. Seguramente están pensando en que pueden llegar a empezar a trabajar juntos en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Esperemos que no haya esa posición fundamentalista que yo decía, no, yo estoy del otro lado, así que no voy a votar con mis compañeros de la provincia de Salta dentro del recinto y voy a votar según vota mi presidente o lo que diga mi presidente, que no creo que haya sido el caso de ustedes. Les voy a proponer una pausa y en un ratito seguimos con Lucas Godoy, con Pablo Cosiner y con Miguel Nani esta noche del 1 de agosto en El Debate. Ya volvemos. ¿No? 21 a 37 minutos en la República Argentina. Están discutiendo entre ellos, ahora sí, de cuándo había ido Labaña en alguna oportunidad a Jujuy. Bueno, por algunas cuestiones, así que no se ponen de acuerdo. ¿Ya saben cuál era la fecha? Creo que sí. Yo creo que 2007, fue candidato. Labaña con Morales de Jujuy. Claro. Creo que fue en el 2007. Producción, lo vamos chequeando nosotros a ver si podemos sacarnos esta duda. Y vamos a empezar, vamos a seguir con los 2 minutos. Si alguien quiere participar mientras esté hablando otro, ya saben, después van a tener un minuto para hacerlo, siempre que sean aludidos ustedes como persona o su fórmula presidencial. Plan Belgrano. El Plan Belgrano yo creo que para muchos ha sido exitosísimo desde José Cano hasta la actualidad y para otros había sido una planilla de Excel y cómo lo estuvieron viendo desde el gobierno anterior. Plan Belgrano, ¿habría que modificarlo? ¿Habría que seguir con el plan? ¿Habría que hacer otro nuevo, por ejemplo? Habría que hacer uno. Claro. No existe el Plan Belgrano. Tenía rango de ministerio, estuvo justamente Cano al frente. Iban a llegar obras de infraestructura a rolete de miles de millones de pesos de inversión y no vino nada, o vino muy poquitito. Yo entiendo el esfuerzo que pueden hacer desde el macrismo para decir que la cantidad de obras que se hicieron. Hasta dijeron que hicieron miles y miles de kilómetros de ruta. Los mismos trabajadores de Vialidad Nacional los desmintieron y le dijeron que fueron solo 400. Y la verdad que no hace falta tampoco hacer una auditoría. Si vos recorres la provincia por la ruta 34, por la ruta 9, por la 16, por la 68, por la 51, por rutas nacionales, te das cuenta que no invirtieron un peso. Quizás en Jujuy un poco más, que tiene que ver con el color político del gobernador. A Salta le han llegado, lo ha dicho el propio gobernador Urtubey, por las decisiones del gobierno nacional, que no tienen que ver con el Plan Belgrano, pero sí con la reducción
de programas y de subsidios y de impuestos, le han llegado 4.500 millones de pesos menos, o eso es lo que más o menos proyectaba el propio Today para este año. La verdad que el Plan Belgrano fue inexistente, planteado para la proyección política quizás de Cano y nada más. Pero no le ha cambiado la realidad, la vida, la comodidad a muchísima gente. Todavía seguimos teniendo enormes problemas. La verdad que la situación en la que nos encontramos ahora. Ayer venía de Orán, la gente estaba haciendo cola para cargar nafta. ¿Por qué vuelve a subir la nafta? Porque se dolarizaron, se liberalizó la decisión en manos de las empresas. ¿Qué van a hacer las empresas? Van a subir las naftas. Entonces sube el dólar, sube la nafta. Baja el dólar, suben las naftas. Se dolarizaron las tarifas. Y eso significa que la gente hoy no puede pagar. Tiene que decidir entre comer y pagar la luz, pagar el gas. Un servicio esencial. En ningún lugar del mundo se ocupa un gran porcentaje de los salarios familiares en pagar servicios básicos. Era una planilla de Excel. Me acuerdo que fue la primera crítica. ¿Siguió siendo una planilla de Excel? Sí, yo creo que fue una muy buena idea, porque el Plan Belgrano estaba concebido como un plan de obras de infraestructura que iban a cambiar las condiciones de competitividad de la región, o sea, hacerla más activa económicamente, pero que fue un fracaso en su ejecución, y claramente lo sigo sosteniendo, porque no eran obras comunes, porque por hoy se dice Plan Belgrano, vos ves la publicidad, tantas casas, tantos sueldos pagados, tantas asignaciones universales, tantos radares. Esas son políticas públicas normales de los gobiernos que en alguna medida más o menos las hacen, y muchas de ellas venían en continuidad del gobierno anterior. Ahora, si vos vas a Cachi, esperan la Ruta 40. Me pasó a mí, estamos esperando que venga el presidente a decir por qué no se hizo la Ruta 40, que él vino a prometerla aquí. Si vas a Rosario de la Frontera o Ometán, esperan la autopista. 3 veces me informaron a mí el comienzo de ejecución de obra. Si vas a Güemes, y no le echen la culpa a la gente de allá, porque ellos discutían solamente el nudo de acceso, igual que en Güemes, no la autopista en general. Si vas a Güemes, te van a decir qué pasó con la autopista Güemes, límite Jujuy, que sí se está haciendo del otro lado. La playa de transferencia de cargas, el ramal C14, porque la discusión de los ferrocarriles no es el cambio de algunas vías que se están haciendo ahora. Nosotros queremos discutir el criterio estratégico horizontal del ferrocarril, no vertical dirigido a los puertos de Buenos Aires o al puerto de Rosario. Entonces, ese era el sentido del Plan Belgrano, que ojalá se podría haber hecho, porque algunos decían 9.000, 10.000 millones de dólares de inversión, o 16.000 dijeron en algún momento, porque siempre cada informe era distinto en todas las provincias del NOA y del NEA. Y no lo decimos nosotros en Salta, recorrer cualquier provincia del NOA y del NEA y te van a decir que están esperando los resultados de ese plan. Obviamente en una Argentina, donde ha caído el salario, el 50% de nivel de inflación, las tarifas que no puede pagar la gente, la caída de actividad económica, 8 años de recesión, 4 puntos de caída de actividad económica este último año. Claramente creo que el gobierno no ha podido soportar esa promesa que ha terminado en un fracaso que de haberse concretado hubiese sido una muy buena salida. Pero no confundamos una sumatoria de obras individuales, porque el Plan Belgrano no era eso. El Plan Belgrano era un plan de desarrollo de infraestructura competitiva que no se ejecutó de esa manera. Que fracasó, como lo dijo usted. Que fracasó. Su palabra. Miguel Nani, ¿qué tiene para decir del Plan Belgrano? Era una muy buena idea y es una muy buena idea. Me acuerdo que cuando empezaba todo esto, claro, la gente era incrédula, no podíamos creer y claro, estábamos acostumbrados a esto de no ser sinceros, ¿no? De los anuncios, de poner los cartelitos y que vos ibas a ver las obras, veías el cartelito, mirabas para el costado del cartel, no había nada atrás. Claro, estábamos acostumbrados tan a la mentira, que se anunciaba y nunca pasaba nada. Cuando nos anunciaban que llegaban las vías del tren, tampoco creíamos, ¿no? Bueno, ahora hay que invertir en vías de tren. Te lo conté hace poquito, creo vos, Javier, en tu programa de radio. Hace 15 días. Lo pongo siempre como ejemplo. Volvía a la 1 de la mañana del Quebrachal. A la 1 de la mañana vi una cuadrilla de 80 obreros que apostaban los durmientes para las vías. Le pregunto, me bajo, le digo al ingeniero, ¿y hace cuánto? No sé si esto. No, acá no se ponen vías hace 25 años. Yo apelo a la memoria de algún vecino de Anta, de Güemes, algún intendente. Si se recuerda que en los últimos 25 años alguien invirtió un solo centavo en las vías del tren. ¿No? Fueron pícaros para dejarnos presos de los camiones de Moyano, pero nada para el tren. Hoy las vías surcan eso. Hoy me iba a Purmamarca a visitarlo al presidente. Veía cómo las vías seguían hasta allá.
La semana pasada estuve en el Valle de Lerma, veía que la obra hídrica más importante de riego que se hizo en el país y en Latinoamérica es el riego por goteo que hoy tienen los productores tabacaleros. Claro, en un país tan postergado no todo se puede hacer, pero yo destaco la sinceridad, porque yo he reclamado mucho la Ruta 40. Dietrich hace 4 años me dice, Miguel, no vamos a hacerla en la primera gestión, porque hoy no es una prioridad. La prioridad es la producción que tenemos en Orán, en Tartagal, ya vendrá la otra etapa. Se lo pregunté esta semana cuando nos visitó y me dice, bueno, vamos a licitarla el año que viene, pero te tengo que decir la verdad, vamos a tardar 3 años más. Entonces me parece que hay una enorme diferencia entre antes lo que se hacía con la obra pública y con lo que se hace hoy, ¿no? ¿Ninguno quiere rebatir nada? No, solamente decir que la obra del Río Toro, a la que hace referencia, creo, es una obra con créditos internacionales ya adjudicados, que venía en un proceso de ejecución y le tocó, por la progresividad de la obra, inaugurarlo a este presidente. Pero no es mérito exclusivo de este presidente, es un crédito internacional que había tomado la gestión anterior, Claro. que se venía desarrollando en un programa de acción año por año y que le tocó, obviamente, por el cambio de gobierno, inaugurarlo a este presidente, que evidentemente no lo podía interrumpir a la obra, pero me parece en eso hay que ser justo, ¿no? El doctor Lucas Godoy hace un ratito hacía mención a la Ruta 16. Están los audios donde en 2 oportunidades se ha llamado a licitación. Ya hay una empresa que está encargada de hacer sobre todo la parte norte de Santiago del Estero, desde Tacopozo Chaco hasta Monte Quemado en Santiago del Estero y tal vez Alcaburé un poquito más allá. Lo anunció Cristina Fernández de Kirchner, no se hizo absolutamente nada. Se volvió a llamar a licitación ahora, el 1 de abril, de Cavial creo que es la empresa, y todavía no se ha hecho absolutamente nada. Ojo, Que esto también podría llegar a la justicia. Pasando me Pampa de imagino. los Infiernos, el gobierno de Cristina realizó la obra de la ruta. Ahora vos vas a la parte de Santiago del Estero, Tacopozo, como vos decís, y tenés que ir a una carrera de rally. Ni siquiera una carrera de rally, es imposible pasar, vuelcan Tal camiones. cual. Sí. Ahí. Y con respecto a la ruta 934 también, hay que decir que le echaron la culpa a los vecinos para no hacerla. Es cierto esto de que informaron constantemente de que la iban a hacer y después dijeron no se las hace porque no se pusieron de acuerdo los vecinos. Ni en Metán ni en Güemes. Es una locura, porque no tenían previsto hacerla. Entonces, es una propaganda constante. Bien. No, saquen, esta era nada más que una apreciación que hacíamos, una disquisición seguramente sobre el Plan Belgrano. Entonces, ¿qué habría, en su caso, no, diputado Godoy, pero qué incluiría usted, en caso de estar en el Congreso de la Nación, en el presupuesto 2020? Todo esto que estamos hablando. Ujú. Y mucho más. El presupuesto no solamente tiene que estar destinado a realizar obras de infraestructura, para competitividad, para generar valor agregado, etcétera, sino para generar trabajo, para generar condiciones de crecimiento en educación, en salud. Hoy tenemos un problema con los docentes. El principal responsable es el gobierno nacional, independientemente de la forma de llevar el conflicto por parte de los ministros del gobierno provincial y quizás en demorar el diálogo. Pero el principal responsable es el gobierno nacional. Los docentes, se les eliminó la paritaria nacional docente, el fondo compensador. La inflación, que estaba presupuestada, lo pueden decir los diputados nacionales, en cuanto a 23% creo, hoy ya vamos a superar, ya hemos llegado a eso, vamos a superar el 50%, se pierde el valor adquisitivo del salario de los trabajadores. No hay vacunas. La otra vez charlaba con una vecina de una nena de 3 años. Mi hijo tiene 3 años. Yo tuve la suerte, y eso que yo tengo obra social, fui al hospital de niños a ponerle la vacuna a mi hijo porque el pediatra me dijo, anda al hospital de niños, es la mejor atención y además las vacunas no pierden la cadena de frío. Los chicos de hasta 3 años lograron tener todas las vacunas. A partir de ahí empezaron a escasear. Ya no hay vacunas. No se manda la vacuna de un calendario vacunatorio que era modelo en el mundo. En educación, lo que te dije, no se han construido las escuelas. Dijeron que iban a construir no sé cuántas jardines de infantes, que se deben sacar los recursos para construir escuelas. No construyeron, cerraron universidades. Es decir, están generando toda una condición verdaderamente crítica en este país. Y lo que tenemos que hacer es levantarlo, lo que tenemos que hacer es ponerlo de pie. Pero no va a pasar por la decisión que podamos tener individualmente un diputado o una diputada en el Congreso Nacional, pasa por los proyectos políticos, de eso se trata. No se vota ahora exclusivamente a un legislador o a una legisladora nacional, se vota un proyecto político y ese proyecto político tiene que tener la decisión política
básicamente la decisión de gobierno de cambiar la realidad de este país, porque el presupuesto existe, porque los recursos existen. Entonces vos tenés dos estados, uno que quiere seguir pagando la mayor cantidad del porcentaje del presupuesto en intereses de la deuda, que la han tomado ellos mismos porque era un país desendeudado, o un estado que quiere estar presente para generar una mejor calidad de vida a la mayoría de los argentinos. Presupuesto 2020, usted va a tener la oportunidad de trabajar en el presupuesto. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno que asuma el 10 de diciembre es convocar a un Consejo Económico y Social, los sectores de la producción, del empleo, los sectores de la oposición, las organizaciones no gubernamentales y acordar el presupuesto general de la Nación. Creo que la primera muestra de una nueva Argentina es un presupuesto acordado, sobre la base de 3 cuestiones. Creo que hay que tener una política de promoción del ingreso, una política de promoción del empleo y de la producción y el desarrollo. En cuanto al ingreso, claramente hay que trabajar en la modificación del mínimo vital y móvil, que claramente está desfasado, 12.500 a 33.000 la canasta familiar. Creo que eso hay que actualizarlo. Hay que tocar el tema tarifario, creo que hay que tener tarifa equitativa y justa, hay que cambiar la variable de actualización tarifaria, tiene que ser sobre la base de la variación del salario, no tiene que estar totalmente liberalizado, con posibilidad de prorrogar las concesiones de las energéticas para que salgan a buscar inversiones al mercado de capitales que no se financien con tarifas. Hay que bajar al 0% los impuestos a la canasta básica. Eso creo que va a la actualización de los créditos UVA y prendarios, deben ser en función del salario y no deben ser en función del mercado. En las políticas del empleo, claramente creo que hay que tener políticas de aportes o contribuciones patronales diferenciales por región. No puede ser el mismo el costo laboral en el norte que en la zona central, donde hay más posibilidades de desarrollo. Creo que hay que fijar políticas tributarias vinculadas a eximir de ganancias las adquisiciones de bienes de capital, no a lo que produzca ese bien de capital, pero sí al bien de capital para generar mayor actividad económica y claramente aplicar la ley de PYME para la producción, que es políticas diferenciales para las economías regionales y para las zonas de área de frontera. Hay que discutir logística, competitividad y el bolsillo de los argentinos en el presupuesto que viene. Ahora, es la oportunidad histórica para los salteños de que todo lo que decimos que hace falta para Salta lo pueda conseguir a alguien de nuestra provincia. Ya no esperemos de otros dirigentes. Creo que la posibilidad de Juan Manuel Urtubey como vicepresidente, acompañando a Lobaña, un hombre que sabe manejar crisis, es la oportunidad histórica para nosotros, independientemente de los partidos políticos. Doctor Miguel Nani, presupuesto 2020. Yo vuelvo a insistir con un valor. Necesitamos sinceridad. Si no, es un compendio de buenas intenciones, de sumas y restas y nadie entiende nada. Hemos pasado de un péndulo de un lado al otro, como si nada, ¿no? Hablaron de las tarifas, de la inflación y estábamos acostumbrados a un país donde la energía era regalada de barata, tirada de barata y tuvimos que pasar esta sinceridad que nos duele porque no somos insensibles, pero no era normal, no era justo lo que estábamos haciendo y hoy para mí también sigue siendo injusto. Si nosotros no reflejamos eso en nuestro presupuesto y la responsabilidad con que tenemos que actuar en los números, con los fondos que tiene la Argentina, la verdad que no tiene sentido. Hoy la Argentina gasta de todo su presupuesto el 60% en gasto social, en contención social. Y la Argentina tiene un gasto acumulado, una inversión acumulada que realmente gasta muchísimo más de lo que produce. Esa es la realidad. Lo que quiero decir con esto es que el nuevo horizonte que va a tener el nuevo gobierno, esta nueva etapa del gobierno, no se va a reflejar tan solo en la confianza de la economía, sino en este presupuesto que vos preguntás, Javier, que seguramente si esta vez hacemos las cosas un poquito mejor, si nos enfocamos más, vamos a poder hacer lo que soñamos, que es lo elemental, bajar impuestos, que nuestras zonas sean competitivas. ¿Quién no quiere eso, no? Pero yo creo que el principio es este. Yo cuando minimizan lo de las vías, lo del tren, me parece que cambiar una carga de tren por 250 camiones y que le preguntemos a los productores de poroto qué opinan de eso, que van a poder tomar más gente, va a ser más mano de obra, va a haber más trabajo en cada pueblo de nuestra provincia, digo, ahí tenemos que reflejar y poner el acento. Creo que lo demás va a venir por decantación, pero siempre poniendo el valor de la verdad en nuestro presupuesto, que siempre ha sido mentiroso. Oh, fantástico, doctor Nani, hoy puntual. Doctor Godoy, hay un tema sensible que indudablemente ha dividido nuevamente a la sociedad argentina, que es el tema aborto. En caso de abordarse ese tema, ¿cuál es su posición? Sé que se han presentado proyectos nuevamente
En la Cámara no los conozco, la verdad. Me parece que es un tema que se debe debatir sin fanatismos, partiendo de la base que sería difícil, o es difícil que alguien esté a favor del aborto por sí mismo. Es una situación verdaderamente traumática por la que atraviesa una mujer en ese sentido. Conocemos casos cercanos, muchos les ha pasado, de mujeres que perdieron un embarazo, un bebé, y es verdaderamente traumático para la mujer, para la familia. Entonces hay que partir de esa base y plantear una discusión sincera, insisto, sin fanatismo, que resuelva la situación. Yo no creo que deba penarse, que se la pueda tratar una delincuente a una mujer que ha atravesado esa situación. Me parece que el debate en el Congreso pasó mucho ese enfrentamiento, y luego sí vi que todos planteaban que debía hacerse hincapié en lo que tiene que ver con educación sexual integral. Sin embargo, luego continuaba la discusión de que no se enseñe a los chicos educación sexual en las escuelas, porque a mis hijos los crío yo, y se planteó ese debate luego. Entonces, mientras no se haga nada, va a continuar pasando lo mismo. Van a seguir muriendo mujeres por abortos clandestinos. Por otro lado, nosotros aquí hemos sacado una ley respecto de la trombofilia, ¿no? Para que se haga el análisis ante sucesivas pérdidas de embarazos, se hagan análisis preventivos de trombofilia. En Nación pasó lo mismo, y el presidente Macri la vetó directamente, de una manera insensible, porque decía que era un costo muy grande. Entonces hay un doble discurso ahí. Me parece que, insisto, debe darse ese debate de manera sincera, sabiendo que continuar por el mismo camino no va a modificar la situación. Todos conocemos cuál fue su postura, de hecho estuvo trabajando en este tema. ¿Ha cambiado esa postura, Pablo Cosiner? No, la experiencia de todo este tiempo transcurrido y lo que intenté en su momento trabajar o tratar de buscar una salida a esta problemática que realmente es muy grave, por la situación social y por lo que genera también como consecuencia del debate. Yo creo que dos cosas. Independientemente de la discusión sobre la legalización del aborto, que está claro que hoy hay una decisión del Congreso de no avanzar en la legalización total del aborto, es el debate que se dio en este último año, o el año pasado, creo que se podría avanzar en la despenalización de la mujer. Yo creo que una mujer que se hace un aborto no es una delincuente, que hay un montón de cuestiones y cúmulos de índole social. Sí creo que no es lo mismo que la situación de un profesional o determinada persona que lucra con ese aborto. Son dos cosas distintas. Creo que la mujer no es una delincuente, y quien lucra con esa situación sí debe tener un nivel de responsabilidad. Por eso no creo en el aborto como una política pública de Estado. No creo que hay que diferenciar, y lo que tenemos que aprender los argentinos es encontrar los puntos de encuentro o los puntos intermedios para encontrar una solución. Creo que la consulta popular sería una muy buena alternativa para sacar de la discusión política solamente este tema y para que la gente pueda expresarse libremente de qué es lo que piensa. Porque si no, todo el mundo se cree intermediario. Nosotros tenemos una representación política, pero hay cuestiones que superan la política, que creo que tienen que ver con la vida en general, con la organización de una sociedad. Y me parece que ir a una consulta popular y avanzar en la despenalización de la mujer, no avanzando en una legalización total del aborto, podrían salir como unas instancias intermedias para no quedar solamente en el discurso y no tirar algunas ideas o propuestas puntuales, ¿no? Para terminar, hay que decretar la emergencia en violencia de género. El 70% de la violencia contra la mujer es intrafamiliar. Entonces, quiere decir que con lo que se hace en la familia no alcanza, el Estado debe estar presente. Yo coincido, la educación sexual integral es necesaria y la emergencia en violencia de género es necesaria en la Argentina. Doctor Nani. Yo voté en contra del aborto, y lo quiero decir así claramente porque cuando empezamos a explicar el tema decimos que estamos en contra del aborto, pero que la mujer es, y yo también soy de los que cree que la mujer que está arrinconada a hacer un aborto no debe ser penalizada. La verdad que a mí no me gustó cómo se trató el tema posteriormente. Yo creo que los mecanismos de la democracia han hecho que discutamos y no hemos expedido eso. Lo que he visto, lo que la experiencia a mí también me enseñó es que
lo tenemos que aprender todos, es que nosotros cada tema relevante de la sociedad no lo pudimos discutir en un tema de tensión social. Y para agravar la situación no podemos hacer de eso o intentar sacar rédito político, tratar de carroñar votos de una ideología y de la otra. A mí, la verdad que no me parece. Yo la verdad que quiero felicitarlo a Pablo porque tiene una postura que la verdad que hasta a mí me convenció. Acá, en tu programa, yo decía lo mismo y cuando Pablo hablaba del plebiscito, la verdad que digo, es una muy buena salida. Muchos abogados me dirán, che, los derechos no se plebiscitan, tenés derecho porque tenés derecho. Pero la verdad que la postura del plebiscito me parece que va a zanjar esta discusión para siempre. Nos han quedado tantos temas. A ver, por sí y Perdón, por ¿no? no. Respecto Sí. de eso, el plebiscito, ya que los dos están de acuerdo, yo no creo que sea la solución. Porque va a entrar un debate que va a ser muy duro. Lo vimos al debate. Sin embargo, estaban debatiendo en el Congreso, iban a decidir diputados y diputadas, senadores y senadoras. Y vimos el debate en la calle, lo dimos todos. Lo viste seguramente vos en tu familia y me parece que si no se ponen las bases para discutir ello, sacando, insisto, de lado aquellos fanatismos, me parece que puede ser más nocivo en este sentido. Independientemente de esto, los derechos no se plebiscitan y demás, me parece que puede llegar a generar una apertura mayor de esa grieta, porque creo que hay que hacerse responsable de las discusiones y los debates que deben darse en el Congreso. Y entonces me parece que es una función que le corresponde a los legisladores. Ojo, no a puertas cerradas, no como una decisión inclusiva. Se pueden armar foros, se puede hablar de distintas maneras, pero ir a una votación con publicidad. Ya se ha conocido muchas veces estos plebiscitos. Acá se plebiscitó un acuerdo internacional de límites. No entiendo cómo no se puede plebiscitar algo tan importante como es algo que además, es verdad, el Congreso ha dado el debate, como dice Lucas, pero da la sensación que siempre hay sectores que no están de acuerdo con ese debate, porque si no, esto va a ser dinámico. Todos los años se representa en el proyecto y si hay un resultado negativo se vuelve a representar, puede ser de uno u otro lado. Y yo me parece como una manera de zanjar. Creo que hay que confiar en lo que la gente pueda expresar. Creo que sí sería necesario un gran compromiso de hacerlo con seriedad, de un debate público, pero creo que si nos preparamos con tiempo, poner a disposición de la gente este tema, podría ser una manera de encontrar por lo menos una resolución, no te digo definitiva, pero sí en el tiempo, de respeto a la voluntad popular en este sentido, ¿no? Quería hacer alguna apreciación, doctor Nani, sobre este tema. Creo que ya lo ha dicho. Suficiente por mí, la verdad. Bueno, a ver, en realidad había muchos temas para tocar. Los temas económicos, los temas de los planes sociales, si deben continuar o no. ¿Qué va a pasar con el sector de los jubilados si ustedes llegan al Congreso de la Nación? Y me queda, y si lo quieren aprovechar al tema o cualquiera de estos temas, un minuto para cada uno, para que le cuenten a la gente, ustedes tienen sus cámaras, para que le cuenten a la gente por qué no desperdiciaría su voto en caso de votarlos a ustedes. Al frente de todo, los jubilados es uno de los sectores más vulnerados. Le metieron la mano en el bolsillo, le cambiaron la forma de determinar la jubilación y le metieron la mano en el bolsillo, ni hablar de la reducción en lo que tiene que ver con remedios y demás. Alberto Fernández ha propuesto que los remedios sean gratis para los jubilados. Le han dicho es una locura porque se va a gastar 20.000 millones de pesos. Se pagan en intereses de la deuda 20.000 millones, o en los de las LELIC 20.000 millones de pesos cada 10 días. Entonces tiene que ver con decisiones. El Frente de Todos, con Alberto y con Cristina, Elo Soleavi como candidato a senadora, aquí en Salta, pero en todo el país se ha conformado, insisto con lo del principio, dejando de lado esas diferencias para generar una Argentina donde podamos incluir a todos, para generar las condiciones para que nos volvamos a poner de pie, para poder conseguir nuevamente trabajo, para que bajen las tarifas, para que desdolaricemos los combustibles, para que haya inversión, para que protejamos la industria nacional, para que volvamos a tener fe y confianza en que nuestro trabajo, el esfuerzo, el trabajo de cada familia vale. ¿Por qué votarlo usted, Pablo Cosiner, con Labaña y Urtubey? Porque creo que para la etapa que viene de la Argentina, que es un país que necesita recomponer su tejido de diálogo, pues no hay programa económico que tenga éxito si los argentinos no nos volvemos a unir.
Creo que lo que yo he podido trabajar estos años componiendo el diálogo, trabajando desde la gestión con gobernadores, desde las provincias, puede ser un aporte muy importante para esa nueva etapa de la búsqueda de un consenso. El gobierno que viene necesita consensuar, no imponer políticas. Y yo creo que desde el acompañamiento de la Fórmula Labaña, Juan Manuel Urtubey, podemos formar un equipo de trabajo que se dedique a eso, fundamentalmente a poner nuevamente de pie en la Argentina, volver a crecer como país, volver a tener una agenda que nos incluya a todos. Digo, en qué familia, grupo de amigos, grupo de WhatsApp, conocidos, no hubo problemas por esta grieta que, digo, nos ha inmovilizado como país. Entonces creo que por la experiencia que uno ha logrado en este tipo de gestión, puedo acompañar, ojalá, la Fórmula Labaña-Urtubey en la reconstrucción de la Argentina, y es una oportunidad para Salta también. ¿Por qué votar a Miguel Nani nuevamente y por qué hacerlo otra vez a Mauricio Macri? Javier, vos podés ser radical, peronista, pero si sobre tu ideología no pones seriedad, compromiso y honestidad sobre todo, de nada sirve la sensibilidad social del justicialismo o el republicanismo del radicalismo, ¿no? Yo creo que si vos tenés como valor la verdad, la honestidad, difícilmente nuestras ideologías disten. Yo, Javier, peleo todos los días por eso. Camino ese camino de pelear, de ser recto todos los días, de trabajar, de rendir honor a mi trabajo, y eso hago. Yo soy esto. Tengo mi historia de vida, mis virtudes, mis defectos, pero trato de ser sobre todo una persona seria y honesta. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas Quedan gracias, muchos temas muchas y ustedes habrán visto. Es un programa de contenidos, no es un programa de peleas. Lo que se busca es que cada uno pueda exponer el trabajo que puede llegar a hacer si usted decide votarlo. Así que les agradezco a todos por haber estado con nosotros. Mucha suerte en las elecciones, que son el 11 de agosto, que seguramente nos vamos a encontrar también. Ustedes saben que Multivisión transmite todas las elecciones desde la mañana temprano hasta que se establezca tendencia. Y como es voto papel, lo más probable es que nos quedemos trabajando hasta la madrugada, no hay ninguna duda. Y vamos a estar en Buenos Aires también con el resultado de esas elecciones PASO. Lucas, muchas gracias. Muchas Pablo, gracias. Miguel, Gracias, han sido ustedes muy gentiles. Y espero que esto haya servido. No se olvide, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, el 11 de agosto con la cobertura, por supuesto, de Multivisión Federal. Y un programa especial también, el próximo jueves, el día antes de que comience la veda electoral, porque el viernes a las 8 ya comienza la veda, vamos a tener otro interesante programa en el debate. Que pasen una linda noche. Chao.